Hermanos, estamos celebrando el cuarto domingo del tiempo de la Pascua y que es tradicionalmente llamado también el Domingo del Buen Pastor. Esto se debe a que, independientemente del ciclo litúrgico que estemos viviendo, en cada cuarto domingo escuchamos pasajes del capítulo 10 del Evangelio según San Juan, en el cual Cristo se muestra como el buen pastor, el que da la vida por las ovejas. También en el cuarto domingo de Pascua celebramos en la Iglesia Universal la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Es una oportunidad que como pueblo de Dios tenemos, primero para ser conscientes de la necesidad que se tiene de vocaciones de especial consagración en la vida de la Iglesia, y orar justamente para que ese buen pastor provea de esas vocaciones tan necesarias para el caminar del pueblo de Dios en el mundo. Es por ello que dentro de nuestras intenciones tengamos de modo muy especial orar por las vocaciones en este día. Y bueno, es providencial y motivo también de gran alegría que en este cuarto domingo, Domingo del Buen Pastor, tengamos la oportunidad de darle gracias a Dios también por el inicio del pontificado de su santidad el Papa León XIV, el pastor que Dios ha escogido para que continúe el caminar de nuestra Iglesia en el mundo, y que pedimos también por él para que sepa transparentar la imagen de Cristo buen pastor en su persona, y sea el que lleve siempre a buenos pastos a este rebaño que se le ha encomendado. Pues hoy, que es el Domingo del Buen Pastor, es una oportunidad también que el Evangelio nos da para reflexionar el modo en el cual nosotros hemos sabido reconocernos parte del rebaño de este pastor que quiere conducirlo a esos verdes prados, que quiere conducirlo, como dice hoy, a la vida eterna. Son breves los versículos que hoy tuvimos la oportunidad de escuchar, pero que están cargados de profundo contenido, que nos ayudan por una parte a descubrir a Cristo como el buen pastor que es, pero sobre todo a preguntarnos si nosotros somos ovejas que formamos parte de ese rebaño que Cristo custodia, que Cristo cuida. Inicia el Evangelio, o el pasaje del Evangelio, hablando de tres acciones, tres verbos que nos pueden ayudar a nosotros a reflexionar sobre este tema. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Escuchar, conocer y seguir. Tres acciones que tienen que formar parte de esa disposición de cada uno de nosotros si queremos formar ese rebaño que Cristo custodia. Escuchar su voz. Escuchar no es simplemente el recibir una información, el recibir un contenido. El escuchar en la palabra de Dios tiene una connotación bastante profunda. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, la oración que todo israelita religiosamente tenía que repetir todos los días y de transmitir de generación en generación, inicia con esta exhortación: escucha, Israel, el Shema Israel. Eso que cada israelita tenía que tener presente, grabado en su mente y en su corazón. Pero la condición inicial, ¿cuál es? Escuchar. Porque la escucha es lo que a nosotros nos familiariza con el que nos está hablando. A través del tono de voz, nosotros aprendemos a diferenciar las voces con los cuales habitualmente nosotros convivimos. A través del sonido, a través del tono, descubrimos quién nos está hablando. Una voz
que resulta familiar siempre va a ser escuchada. Y por eso la condición primera para poder ser una oveja de Cristo es saber escucharlo. Y el escucharlo significa haberme hecho familiar con esa voz, que yo pueda diferenciar esa voz de las otras muchas voces que pueden llegar a mi oído, pero que yo sepa diferenciarla y pueda yo tener claro quién es el que me está hablando. El escuchar viene de una acción primera, porque finalmente, si lo vemos desde una realidad, desde nuestro mismo origen, un niño, una niña recién nacida, ¿qué es lo que se familiariza? A través del sonido. Y basta con que escuche el tono de la voz, el tono de voz de la mamá o del papá, para que ese niño esté tranquilo. Porque el oído, el hacerme familiar a una voz, me da a mí seguridad, tranquilidad. Nosotros que queremos familiarizarnos cada vez más con Dios, muchas veces queremos utilizar la vista, queremos que Dios se nos manifieste, que se nos haga palpable, cuando en realidad lo que Cristo hoy nos dice, no necesitas ver, necesitas escuchar la voz de Dios, para que esa voz se convierta en algo familiar para ti. Y a Dios lo escuchamos todos los días. Si nos disponemos día a día, Dios nos está hablando en su palabra. Esa palabra se va haciendo familiar en nosotros. De tal manera que esa es la condición primera para poder ser un buen discípulo, una buena oveja del rebaño de Cristo. Aprender a escucharlo, escuchar su voz. Yo conozco a mis ovejas. El conocer va mucho más allá de aquella información que nos puede llegar a través del pensamiento. De hecho, nosotros mal utilizamos este término de conocer para tenernos o hacernos o forjarnos una idea con respecto de la realidad o con respecto a las personas. ¿Cuántas veces nosotros solamente por las apariencias, por lo que vemos, ya nos estamos haciendo un juicio de las personas? ¿Y qué es lo que decimos? Yo a él lo conozco, yo a ella la conozco, ya generalizando como esa percepción personal se convirtiera en la totalidad de la realidad. Malentendemos el término conocer, porque el conocer implica algo mucho más profundo, no solo lo que se ve de apariencia, sino la integralidad de las cosas y de las personas. Y si vamos a un concepto bíblico más profundo, el conocer tiene una connotación mucho más bella. El conocer de Cristo, de acuerdo a cómo se comprende este término en la Escritura, tiene una connotación mucho más profunda. Porque si nosotros repasamos varios pasajes del Antiguo Testamento, el término conocer está reservado a ese momento más íntimo de comunión, de entrega que se da entre el hombre y la mujer. Esa oportunidad en la cual uno se presenta abiertamente al otro. Y de tal manera que una vez consumado el matrimonio, en muchos pasajes de la Escritura dice, y finalmente conoció a su esposa, conoció a su mujer. Es decir, fue a lo más profundo, al descubrimiento de lo más profundo del otro. Y ese conocer de Cristo no es un conocer como nosotros estamos habituados a hacerlo. No es un conocimiento que Él tenga en masa de cada uno de nosotros. El conocimiento que Cristo tiene es un conocimiento íntimo, profundo. De ahí que de eso emana el amor que Él nos tiene a cada uno, que es un amor único y personal. Dios no nos ama en masa porque no nos conoce en masa.
nos conoce personalmente y por eso su amor es único y personal, porque va a lo más profundo de nosotros. El escuchar que Cristo me conoce, Él conoce a su oveja, es de que Él sabe lo que hay en lo más profundo de nosotros mismos. Lo conoce mucho más que nosotros mismos. Y en ese conocer de parte de Cristo, también nosotros estamos invitados a conocerlo. No a la medida que Él nos conoce, pero sí en la medida en la cual nosotros estamos capacitados para hacerlo. Porque el conocer a Cristo no va en la línea de que yo conozco perfectamente pasajes, textos completos de la Sagrada Escritura. El conocer a Cristo no es porque yo haya recibido ya cuantos cursos de formación, que tenga tantos contenidos ya recibidos, no. Entendiendo conocer, como lo que acabamos de explicar bíblicamente, es de que yo también esté en la disposición de entrar en esa íntima comunión con Dios. Que así como Dios quiere entrar en íntima comunión conmigo cuando me conoce, yo esté en la disposición también de conocerlo, de abrirme a Él para vivir ese vínculo de intimidad que solamente se puede dar entre dos personas como Cristo lo quiere tener con nosotros. De tal manera que ese conocer que nos habla hoy Cristo en el Evangelio es aprender y querer nosotros entrar en ese vínculo de comunión con Él. Escuchar, conocer. El tercer verbo, ¿cuál fue? Qué bueno que hoy sí están atentos. Tercero es seguir. ¿Qué es seguir? Es una acción como tal que implica movimiento. ¿Y qué es lo que se sigue? Aquello por lo cual uno se siente atraído, aquello que llama la atención como un imán. Y por eso nosotros vamos detrás de, porque eso es seguir, ir detrás de alguien que nos guía, ir detrás de alguien que es nuestro faro, nuestro guía, y por eso vamos detrás de Él. Mis ovejas me siguen, y el seguir implica ponerme activo, ponerme en movimiento. No es en ninguna circunstancia una situación pasiva. Y se los quiero ejemplificar de un modo muy sencillo. Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida, o la mayoría, hemos tenido alguna mascota. Y esa mascota, una vez que escucha nuestra voz, ¿qué hace ese animalito? ¿Qué hace? Se alegra e inmediatamente busca la voz, va detrás de la voz, ¿sí? No se queda ahí volteando, ya llegaste, qué a gusto, no. Inmediatamente se despierta y va detrás de aquel que le ha hablado. Ellos no entienden, obviamente, pero el tono de la voz les resulta familiar y por eso van detrás. Es lo que hace un animalito, ¿sí o no? Que basta con que escuchen un susurro, una palabra, inmediatamente van. Porque el seguir implica movimiento, implica el ir detrás de aquel que emite una voz que a mí me llama la atención. Por eso, hermanos, honestamente a mí no me cabe en la cabeza cómo alguien puede decir que es creyente, pero no practicante. ¿Cuántos no hemos escuchado esa palabra? Yo soy creyente, pero no practicante. Discúlpame, pero no se puede creer sin practicar, porque es una realidad, porque quien sigue verdaderamente a Cristo tiene esa necesidad de ir detrás de Él. Porque quien se deja cautivar por la voz de Cristo no puede estar de modo pasivo. Necesita ir detrás de aquel que lo llama. Y esa es la verdadera oveja. La que escuchando la voz
se va y se pone en movimiento y va detrás de aquel que lo está llamando. Esa es la verdadera oveja, la que escucha la voz de Cristo y escuchando esa voz se pone en movimiento para ir tras de esa voz. Porque el seguir no es una actitud pasiva, es algo que urge al movimiento, a la acción. De tal manera que si yo creo, me veo en la necesidad de ir detrás de aquel en quien yo creo, a buscar al que yo creo, el estar en contacto con ese al que yo creo. Y en eso verdaderamente recae el ser una verdadera oveja que escucha la voz de su pastor y es capaz de seguirlo. Pero el Evangelio, hermanos, nos da una bellísima promesa, que el que verdaderamente quiere formar parte del rebaño de Cristo tiene garantizada la vida eterna. Cristo dice, el que me sigue tendrá la vida eterna y no perecerá. Y más aún, más bello todavía, nadie podrá arrebatarlo de mi mano. Porque es mi Padre quien me lo ha dado, y el Padre que es todopoderoso no permitirá que nadie le arrebate nada de su mano. Qué bella escena Cristo nos plasma de quien verdaderamente busca ser una oveja de Cristo, tiene garantizada la vida eterna, pero también tiene garantizada la protección y el cuidado de ese buen pastor, que no permitirá que nada ni nadie lo arranque de su mano. Es decir, Dios no nos soltará jamás. Dios estará cuidándonos siempre. Pero necesitamos estar en ese rebaño. Necesitamos querer formar parte de ese rebaño que Jesús pastorea. Y es por ello, queridos hermanos, que este cuarto domingo de Pascua es una bellísima oportunidad, les repito, no solo para reflexionar en esta bella imagen de Cristo como buen pastor, sino reflexionar cada uno sobre nuestra condición de oveja, si verdaderamente queremos formar parte de ese rebaño que Dios cuida, para que así nosotros, atendiendo la voz de aquel que nos llama, tengamos la fuerza, el deseo de seguirlo, con la confianza plena de que este buen pastor cumplirá cada una de sus promesas, que nos dará la vida eterna y no permitirá que nada ni nadie nos arrebate de su mano.